Vamos a leer Romanos 6, versículos del 1 al 11, y los invito a que todos lo leamos a la vez, al unísono. Si alguno no tiene su Biblia, acá en la pantalla vamos a mirar el texto también. Amén. Amén. Y dice así la palabra del Señor. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que el Señor bendiga esta palabra y añada bendición, hermanos. Vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre Santo, gracias, Señor, gracias infinitas, porque vemos tu cuidado, tu amor, tu misericordia, Señor, al lado nuestro. Gracias porque nos guías, porque nos bendices, Señor, conforme a tu santa y divina voluntad. Te pedimos que en este momento de predicación, Señor, a través de tu Espíritu Santo, tú seas abriendo nuestra mente. Danos el entendimiento, Señor, para recibir lo que tú tienes para nosotros, y que realmente entendamos, Señor, y pongamos por obra todo aquello que tú nos dices a través de tu santa y divina palabra. Esto es nuestra oración. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos y amigos. ¿Saben que toda la carta que el apóstol Pablo escribió a los romanos es una carta con muchas características? Pero hay varias cosas. Es altamente doctrinal, o sea, a partir de lo que el Señor, de lo que Pablo escribe, inspirado por el Espíritu Santo, hay algo que debemos nosotros, como creyentes, realmente asimilar y tener en nuestra mente y en nuestro corazón, y esa parte doctrinal bíblica debe de convertirse en un punto de partida para lo que nosotros vayamos a hacer mientras estemos vivos, porque la decisión es ahora, en vida, mientras estamos acá. Puede una persona venir caminando de una forma desorganizada, o puede una persona venir caminando de una forma organizada, podríamos decirlo así. Pero tanto el que viene en forma desorganizada como el que ya viene encarrilado, por decirlo, necesita entender lo que Dios tiene para él a través de su santa divina palabra. Porque si aún teniendo el conocimiento de lo que la palabra de Dios manda, la persona no escucha, no obedece, entonces muchas veces vemos personas que, sabiendo la verdad bíblica, viven muchas veces peor que aquellos que no conocen la verdad. Hay personas, obviamente, que han tomado decisiones y tienen situaciones a través de las cuales tienen que hacer un alto en el camino. Y ahí es, mis amigos y hermanos, donde tiene que haber un punto de partida para cualquier ser humano. Y ese punto de partida es entender que es únicamente a través de nuestro Señor Jesucristo que esa persona, llámese como se llame, sea el que sea, va a tener una oportunidad si recibe a nuestro Señor Jesucristo. Y en esta carta de los Romanos, Pablo comienza diciendo, y ya lo vimos en el capítulo número 1,
versículos 16 y 17, dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, ojo, pero a todo aquel que cree. Entonces es fundamental creer, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Esa es la condición. Ahí es donde realmente hay un poder, donde la palabra recobra poder, es si usted cree. ¿Y creer en quién? En el Señor Jesucristo, porque Él fue el que vino. Si la persona no ha tomado una firme convicción y decisión en su vida, ojo, y no solamente decisión, permanencia, porque tiene que haber los dos, decisión y permanencia. Y el versículo 17 dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Cómo está escrito? Mas el justo por la fe vivirá. ¿Por la fe en quién? En el Señor Jesucristo. Entonces miren qué importante es tener ese punto de partida. Porque si yo no he recibido al Señor Jesucristo, entonces estoy afuera. Estoy excluido de todo un plan dado por Dios a través de su santa y divina palabra. Por eso somos cristianos, porque hemos recibido al Señor Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador, porque entendemos la obra hecha por el Señor para nosotros, para cada uno, y ahí es donde cada persona tiene que decir: es para mí, o sea, es para cada uno de nosotros. Ahora, a través de lo que hemos estudiado, hemos visto lo que es la justicia de Dios, y la justicia de Dios es para todos, por igual, tanto para el que cree como para el que no cree. Recordemos, para el que cree, ¿qué dice el Señor? Es salvo. Pero para el que no cree, ¿qué nos dice la palabra? Es condenado. Esa es la condición. Y hemos visto hasta el momento dos desarrollos de esa justicia. La primera era la justicia necesitada, o sea, partir de la culpabilidad del hombre, del justo juicio de Dios para con la raza humana, entendiendo que no hay justo, ni aún uno. Y eso lo vimos en los capítulos 1, 2 y parte del 3. Y luego vimos la justicia imputada, que es un término jurídico. O sea, la justicia que sí o sí vamos a estar delante de un juez, y ese juez es Dios, y entonces va a decir: acá está, mira, está anotado a tu cuenta, esto sos. Porque nadie puede mentirle a Dios. La persona no puede mentirle a Dios. Y el Señor lo conoce absolutamente todo. Y cuando mirábamos en el capítulo número 3, los versículos 24 dicen, del capítulo 3 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es todos. Porque de repente no ha de faltar el que sale y dice: es que yo soy bueno. Y la palabra nos dice: no es así, no hay ninguno bueno. El único bueno y perfecto es nuestro Señor Jesucristo, nadie más. Todos somos imperfectos en nuestra condición humana. Todos, absolutamente todos, somos pecadores, somos imperfectos. Y dice el versículo 24: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Somos justificados gratuitamente. Nosotros no hemos puesto nada para esa justificación. Ha partido del amor de Dios. Hermanos, tan particular que cada vez que realmente nos detenemos a ver la palabra de Dios, nos damos cuenta que el amor y la benevolencia, las bendiciones, parten de Dios hacia nosotros. Miren lo que veíamos hoy en la escuela dominical. Cómo Dios de su amor va a Él y hace un pacto con Noé, porque dice: es que yo ya sé lo que va a pasar, y el hombre va a ser infiel, pero yo prometo que no voy a volver a inundar la tierra. Y ahí está la señal, y con el arco iris. ¿Eso puede signo de quién? De Dios, no del hombre, porque rápidamente el ser humano vuelve tristemente a su pasado. Y ahí es donde el creyente tiene que prestar especial atención, porque no podemos volver al pasado, pues ¿cómo? Y en el final del capítulo número 5 que vimos la semana pasada,
hay algo, y el apóstol Pablo decía algo tremendo. Versículos número 20-21 del capítulo 5 decía: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo acá? Ese es el efecto de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, podríamos hacerlo de una forma como gráfica, y me van a disculpar la forma en que lo voy a hacer. Cuando dice en este versículo, pero la ley se introdujo ¿para qué? Para que el pecado abundase. Cuando no había una ley establecida, entonces el pecado estaba ahí. Pero a partir del momento en que ya llega la ley, entonces queda manifiesto el pecado. Y hagan de cuenta que aquí hubiese una inundación y el pecado llegara hasta aquí, ¿sí? Hasta esta parte. Pero dice esa parte del versículo, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, o sea, llegará hasta el techo. La gracia de Dios es mucho mayor que la presencia del pecado. Cuando nosotros miramos nuestro antecedente, cada uno mirará antes de conocer al Señor, ¿sobreabundó el pecado o abundó el pecado? Pero cuando llega el Señor Jesucristo en nuestras vidas, ¿qué pasa? Sobreabunda la gracia. El pecado ya está derrotado, ya está allá. Y dice el versículo 21, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Miren, hermanos, hasta ahí venimos. Y luego viene el apóstol Pablo, ahora en la Escritura, ¿sí? Nos está mostrando que la necesidad en esa persona que ha sido redimida, que ha sido justificada delante de Dios, ¿sí? Y viene y dice un momentico, pero va a ser necesario la santificación y la conducta acorde a nuestra condición de haber sido justificados por el Señor Jesucristo. ¿Es usted hijo de Dios? Entonces, por ser hijo de Dios, por haber recibido al Señor, porque ojo, si aún no ha recibido al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, lo debería hacer, porque si no lo hace, sigue excluido de las bendiciones dadas por Dios. Pero ya el apóstol Pablo aquí nos va a mostrar cómo el requerimiento, ese proceso de santificación, ojo, y cambio de conducta. El creyente no puede seguir siendo el mismo. ¿Cómo va a seguir siendo el mismo? Y es por eso que debemos de ser muertos al pecado y vivos para Cristo. Así es el título de la predicación. Muertos al pecado y vivos para Cristo. Y hay tres aspectos, hermano, mi amigo que está hoy acá, que vamos a tomar en consideración. Uno, es que debemos de renunciar a alguna cosa o a muchas cosas, pero que hay que renunciar. No podemos seguir en lo mismo, pues ¿cómo? Segundo, que usted no debe de servir al pecado, no servir al pecado. Y tercero, que su vida es con propósito, entender que nuestra vida es con propósito. Eso es algo práctico, pero también muy doctrinal, o sea, de la vida práctica. ¿Qué es lo práctico? Lo que yo hago todos los días, día a día, como llamarían en la corporación, mi diario vivir. Todos tenemos un diario vivir, con unas responsabilidades, pero el que el Señor Jesucristo viva en cada uno de nosotros, nos implica que ese diario vivir, ¿sí?, tiene que ir acorde a entender la obra que el Señor ha hecho en nuestras vidas. No podemos seguir viviendo de cualquier manera. Y acá entonces el apóstol Pablo lo está describiendo y comienza en el versículo número 1. Entonces vamos a ver lo primero. Debemos de renunciar, andar en vida nueva. Y miren lo que dice la palabra. ¿Qué pues diremos? Dice el apóstol. Ha finalizado ya el capítulo 5, mostrando en los últimos 2 capítulos algo particular, y es que cuando el pecado, no había ley, el pecado abundó, pero cuando ya llegó la ley, llegó hasta un sitio, pero la gracia de Dios sobreabundó. Hermanos, hay que partir de ahí. Y entonces él dice, ¿qué pues diremos?
¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. O sea, por ningún motivo. En mi Biblia yo lo coloqué con resaltador. Dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Hermanos, es de suma importancia esto. Ahora, entendamos algo, y es que ese proceso de santificación es en el Señor Jesucristo. Nosotros en nuestras propias fuerzas, hermanos, no vamos a ser capaces. No vas a ser capaz. El proceso de santificación a través del Señor Jesucristo es seguro, pero si la persona está aparte, aislado, sabiendo que ha sido redimido, que ha sido justificado, pero quiere volver al lodo, entonces se está mintiendo. Pero ese proceso lo hacemos, es en el Señor Jesucristo, es obra del Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu Santo que mora en el individuo ya lo va guiando. Ojo, le va mostrando lo que es bueno y lo que es malo. Y usted tiene que tomar decisiones. Claro. Ahora, ¿debo de renunciar? Claro, tengo que renunciar. Si hay un nuevo nacimiento y he sido redimido por la sangre del Señor Jesucristo y he sido justificado por su obra, y entiendo que soy santificado día a día por Dios, entonces tengo que entender que el pecado es sinónimo de muerte, no de vida. Y si yo ya sé que eso que hago es pecado y que me compete a mí y va a ser malo para mí y que posiblemente voy en directo para la muerte, porque lo sigo haciendo. Por eso el apóstol dice, ¿qué pues diremos? Perseveraremos, o sea, continuaremos con la vida que había antes. Por ningún motivo, porque algunos dirán, yo voy a seguir portándome mal, voy a seguir apartado de Dios, voy a hacer todo lo contrario a lo que Él me dice, que porque la gracia ya está ahí, la gracia sobreabunda, entonces hay más pecado. Pequemos más para que nos perdonen más. Eso es insensato. De ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo haremos para seguir viviendo en él? Ahora bien, ¿a qué renunciamos? ¿A qué es a lo que debemos de renunciar? ¿Sí? Puesto que el creyente ha pasado de muerte a vida. Hermanos, ¿han recibido ustedes al Señor Jesucristo como su único Señor y Salvador? ¿Hay alguien que no haya recibido al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador? Porque es el momento para hacerlo. Pero cuando ya identificamos en la práctica a qué debe de renunciar un creyente, y dice ¿a qué? Ahora, ¿cómo saber a qué debo de renunciar? Porque algunos dicen, es que lo hice sin saber. No se minta, no le minta a los demás. Cada uno sabe. Si usted lo que está haciendo ofende a Dios, no lo haga. Ahora, ¿cuándo empiezo? ¿Cuándo empiezo a renunciar? Ya. Porque algunos dirán, no, después de diciembre, año nuevo, vida nueva. A partir de tal fecha, cuando usted en tal cosa, entonces ya no vuelvo. No, usted tiene que empezar es ya. No le dé espera. ¿A qué renunciamos? Por ejemplo, hay acciones, cosas que hacemos y tenemos que identificarlas y renunciar a ellas. A vicios. No solamente es el licor o la droga, no, vicios hay muchos. A partir del momento en que uno identifica, hay que empezar a renunciar a eso, porque si me sigo empalagoseando, entonces me voy a llenar. Y el que entre la miel anda, algo se le pega, decía mi mamá. Yo no sé si en la casa de ustedes también decían, pero al menos en la mía eso era orden del día. ¿A qué debo de renunciar? A lugares que no convienen. Si yo voy caminando y sé que detrás de esa puerta hay algo que no conviene, hermano, hermana, no entre. Muchos lugares son los que uno como creyente tiene que renunciar. Yo no sé si alguna de esas cosas usted ha renunciado. Yo he renunciado a muchas. ¿A qué más renunciamos? A conductas pecaminosas. Cuando alguien está apartado de Dios, se vuelve permisivo. Y muchas cosas que la palabra dice que no, uno está diciendo que sí.
Pero esas conductas pecaminosas hay que identificarlas y renunciar a ellas. Hay muchísimas. Hay costumbres arraigadas. Y ahí es cuando uno dice, es que en mi familia hacíamos así. Y entonces sí, pero es que su familia va a contrario a lo que dice la palabra de Dios. Entonces usted lo va a seguir haciendo. No. Es que en el barrio mío era así. Es que en el barrio mío cerrábamos la calle, mataban el marrano, quemaban al año viejo, echaban pólvora. Y hay una cantidad de prácticas ahorita que se vienen en diciembre y la gente quiere seguir viviendo en esas prácticas. No, hay muchas costumbres, hay cosas que definitivamente no convienen, no van conforme a la nueva condición del ser presente. Hay que renunciar a ellas, pues claro. Hermanos, a la mundanalidad. O sea, lo que el mundo está mostrando ahorita es un tema peligroso. Y hay cosas que han pasado, han entrado de una forma desapercibida a nuestras vidas, a nuestros hogares, y debemos prestar especial atención en eso. A vivir en tinieblas, a vivir en oscuridad. Si yo ya sé que estoy caminando en tinieblas, tengo que hacer un alto en el camino. Si usted va en tinieblas, va en la oscuridad, que necesita una lámpara para poder ¿qué? Alumbrar su camino. Y esa lámpara, el Señor ya se la dio. Mírela acá, es la palabra de Dios. No haga caso omiso, pero hay que dejar ese mundo de tinieblas o deseos carnales, malsanos, todo lo que terrenalmente me aparta de Dios. Ahora, hay cosas que son altamente delicadas, como la idolatría, porque con la idolatría, ¿qué está haciendo el creyente? Está ofendiendo a Dios directamente, y Dios aborrece la idolatría. Si una persona en forma clara dice, es que esta acción es idolatría, hermano, no la haga más. Idolatría es todo aquello en lo cual yo coloco una confianza que pertenece exclusivamente a nuestro Dios. Y hay muchas acciones que las personas van haciendo. Ahora, si nos identificamos con el Señor Jesucristo, entonces ya debemos estar como muertos al pecado. Esa es una parte doctrinal. Y miren cómo dice en la Escritura, en los versículos 3 y 4, dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Ojo, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, ¿nos identificamos con nuestro Señor Jesucristo totalmente o no? No hay puntos medios. O nos identificamos o no. ¿Y nos identificamos en qué? En su muerte y en su resurrección. Muertos al pecado, ¿sí? Y vueltos a la vida en nuestro Señor Jesucristo. Hay vida, es en Él. Morimos con Cristo al pecado en su muerte. Y vivimos con Cristo a vida en su resurrección. Es decir, mis hermanos, pasamos de la muerte a la gracia. ¿Qué es mejor? Póngalo usted en este momento en su mente. ¿Qué es mejor? ¿Vivir del pasado o vivir del presente? Del presente. Y más aún, si lo que nos muestra el Señor es que debemos estar firmes en Él porque nos identificamos con su muerte y su resurrección, eso no es un juego. Aquí el apóstol está mostrando algo que definitivamente es fundamental en su vida. Cuando recibimos al Señor, ¿sí?, a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador, el Espíritu Santo de Dios mora en la persona y es el bautismo en el Espíritu. Es en el bautismo en el Espíritu. Pero asimismo, en obediencia, ¿sí?, como una ordenanza dada por Dios, nos bautizamos en el agua. Pero ojo, el bautismo no es para perdón de pecados, ni tampoco es para salvación, es para testimonio, para decirle a las personas, yo me identifico con el Señor, porque usted realmente lo ha recibido como Señor y Salvador.
Entonces, ahí hay que tener claro, hermanos, nos identificamos con el Señor en su muerte, pero asimismo nos identificamos con el Señor en su resurrección. Cuando está el proceso ya físico de bautismo, ¿qué significa? ¿Qué simboliza? Que esa persona está, cuando se hunde, es sepultado, muerto al pecado. Y cuando sale del agua, simboliza que vuelve a la vida, a resurrección. Eso es algo importante, fundamental en la vida de todo creyente. Pero miren lo que dice al final de ese versículo 4. Dice, así también nosotros andemos en vida nueva, o sea, en santidad. Hay un modelo a seguir, se llama Jesucristo. Hay un modelo a seguir, hay una instrucción dada por Dios y es su palabra. Sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Sed perfectos, porque vuestro Dios que está en los cielos es perfecto. Es un proceso diario. Ahora, tome en cuenta algo, mi hermano, y es que su naturaleza humana es pecadora. Y la lucha entre la carne y el espíritu va a estar presente siempre. Cuando miramos en 2 de Timoteo, en el capítulo número 1, 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 7, me voy a permitir, hermanos, leerles lo que dice la palabra de Dios. 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 7. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Qué tiene que pasar? Cuando yo empiezo a caminar, el Señor me ha dotado, estamos dotados con el Espíritu Santo de Dios. Sí puedo diferenciar entre lo que es bueno y es malo. Y el Señor me ha dado ¿qué? Espíritu de amor, poder y dominio propio. O sea, ese dominio propio es el que me determina lo que es bueno y lo que es malo, y lo que debo de hacer y lo que no debo de hacer. Entonces no hay justificación. Usted tiene, hermano y amigo, que identificar a lo que usted debe renunciar. Y lo animo a una cosa, haga una lista. Yo hice una lista hace muchos años atrás, no sé qué se me hizo, la verdad. Yo hice una lista y lo invito, coja usted en la tranquilidad de su casa un cuaderno en forma íntima, personal, y diga, ¿qué son esas cosas que yo tengo que renunciar? Yo tenía un listado, hermanos, inmenso. Y cuando yo de pronto empecé a mirar y empecé a ser obediente al Señor, muchas de esas cosas desaparecieron. Ni siquiera yo tuve que hacer ese esfuerzo, porque en este momento usted puede tener alguna lucha tratando de renunciar a cosas. Hay algunos tratando de renunciar al cigarrillo. Y entonces, ¿van a seguir luchando ustedes o van a confiar en el Señor? Anótelo. Mi propósito es dejar de tal cosa. Alguien puede tener un vicio, no ha de faltar el mentiroso. Hombre, es que yo he sido mentiroso, tengo que empezar a renunciar a eso. Es que yo he sido como más bien envidioso, yo he hecho esto, de pronto soy muy grosero, pasa mucho con los niños, con los jóvenes. Tengo que renunciar a la grosería. Claro, alguien estará luchando con la desobediencia. Posiblemente. Mire, cuando usted empieza a enumerar en una lista las cosas a las cuales usted debe renunciar, se va a sorprender. De pronto va a llenar más de una hoja. Yo llené más de una hoja. Pero hoy cuando miro, igual hay cosas con las cuales estoy luchando, porque la lucha es permanente, es una lucha entre la carne y el espíritu, y siempre va a estar ahí. Pero sabemos que ya hemos sido, ¿cómo? Cambiados. Ya usted no es el mismo. Si realmente recibió al Señor, si ha pasado por el proceso de redención, de justificación, que es solamente en Cristo, y ahora viene el proceso de santificación, pero tiene que ser en el Señor Jesucristo. Y ahí es donde muchos realmente se equivocan en pretender confiar en sí mismos. No puede ser. Tienen que seguir aferrados, firmes con el Señor, porque no le podemos dar mentiras. Ahora hay un segundo punto que nos muestra la palabra, y es que no debemos de servir al pecado. Hermanos, en su vida
usted o le sirve a Dios o le sirve al diablo. No más. Usted en su vida, ¿usted le sirve a Dios o ha decidido servir al diablo? Lo puede hacer de una forma consciente o de repente hasta en forma inconsciente, porque hay muchas cosas que nosotros empezamos a hacer y de repente, como no había una instrucción bíblica, entonces la persona la sigue haciendo y de pronto está siendo instrumento del diablo. Y ahí es donde hay que prestar especial atención, muchísima atención. Y por eso hay que tomar en consideración, hermanos, estamos unidos con nuestro Señor Jesucristo, amén. ¿Está usted en este momento de su vida unido con el Señor Jesucristo? ¿Es el Señor Jesucristo su Dios, su único Salvador? Él es el que tiene el poder. Afiance su fe en ello, porque eso es algo vital y dinámico. Es vital para su vida. Si usted está aparte de la relación con el Señor, usted está viviendo una vida con dificultades. Y con el Señor lo que hay que tener es una relación verdadera, auténtica, sincera, honesta, que realmente le permita ver las bendiciones de Dios. Porque si usted no tiene una verdadera y auténtica relación, hermanos, de repente usted en este momento de su vida se puede estar mintiendo, y se puede estar mintiendo a usted mismo, creyendo que usted es cristiano, pero realmente no lo es. Y ahí es donde hay que devolverse, ¿sí? Tiene que haber entonces una verdadera relación. ¿Y esa relación se hace a través de qué? A través de su santa y divina palabra, a través de entender que adoramos a un Dios vivo y que a Él debemos todo lo que somos y que no debemos de perdernos, pero no nos vamos a perder no porque nosotros mismos lo queramos, sino porque realmente dependemos de Dios. ¿Se deja guiar usted por el Señor en este momento de su vida? ¿Le ha entregado usted el 100% de su vida al Señor Jesucristo para decirle: Señor, guíame, muéstrame qué es lo que tengo que hacer? Eso es lo que yo hago para la noche, mis cambios. Amén. Y lo debemos hacer todos los días, porque equivocadamente algunas personas pretenden o quieren alimentarse solamente los domingos. No puede ser. Pero yo le rezo, pero usted sabe que estamos en un mundo de pecadores y muchas veces mi mente se desvía por malas energías, por malas personas. Claro, pero Me estoy alejando de eso, alejándome de malas energías. claro, mire, tenemos que tomar presente algo. Hay unos factores externos que siempre van a estar ahí, no van a desaparecer. Pero esos factores externos, para la persona que realmente se identifica con el Señor, porque es que somos muertos al pecado. La palabra lo dice, y es una doctrina verdadera, es una verdad bíblica. El Señor, entonces, murió en vano, hizo su obra en vano en su vida. No, hay una regeneración verdadera, y es cuando el Señor está, el Espíritu Santo de Dios mora. Entonces usted puede pecar, pero no puede disfrutar del pecado. Por eso, en este segundo punto es no servir al pecado. Y miren lo que nos dice la palabra de Dios en los versículos del 5 al 7. Dice: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, o sea, fuimos arraigados con el Señor, semejantes en su muerte, en esa cruz del Calvario, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, como quien dice, ojo, pongan especial atención, sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, ¿somos plantados en qué? En la semejanza de la muerte y la resurrección del Señor. No es cualquier cosa. No, esa es una obra entera, completa, maravillosa, perfecta, hecha por nuestro Señor. Y habla del viejo hombre, o sea que si hay un viejo hombre es porque hay un nuevo hombre. ¿Y cuál es el viejo hombre? Ese antiguo estado carnal. ¿Cómo estábamos? Apartados de Dios, sin el Señor Jesucristo. Entonces estábamos ¿cómo? Condenados. Ese es el viejo hombre. Y el nuevo hombre entonces es un estado espiritual nuevo, donde ya uno respira y dice:
solo por tu gracia, por tu misericordia, Señor Jesucristo, soy salvo. Entonces hay dos condiciones. Ese viejo hombre, porque a veces las personas dicen, se me salió el viejo hombre. ¿Se han escuchado eso? El viejo hombre. Y entonces ¿es cuál? Ese, el de antes, y se refiere a cosas que no convienen. Entonces se volvió grosero y de repente la esposa llega y dice, volvió el viejo hombre. Yo que pensé que ya se había ido ese viejo hombre. Y en nuestra condición humana hay ojos, hay personas que nos ven, hay personas atentas. ¿Qué hubo? Velo, ¿no que me ibas a volver a eso? Pues ese viejo hombre era un hombre condenado. Es tremendo, hermanos. Mira, a veces uno hay palabras que no les presta mucha atención, pero cuando uno está meditando en la palabra, me dice, increíble, es que el viejo hombre es un estado antiguo, ya el Señor transformó, es un nuevo hombre. Ahora, la lucha siempre va a estar, mis hermanos, entre la carne y el espíritu. Y va a ganar el que mejor alimentado esté. Porque si usted está alimentando mucho más su carnalidad, póngale la firma, va a ganar la carne. Pero si usted alimenta el espíritu, entonces va a ganar el espíritu. Su vida espiritual va a prevalecer sobre la parte carnal, que siempre va a estar ahí, porque es nuestra lucha, como lo dice James, con un atenuante, es que el medio no ayuda, el ambiente no ayuda, el mundo actual no ayuda. Yo quisiera que cantidad de cosas que son pecado desaparecieran de este municipio, comportamientos y acciones. Llega diciembre y es un mes de riesgo para las personas. Por ejemplo, para el que le gusta el licor, para el que le gusta el aguardiente, llegó diciembre. Entonces es un tiempo de mayor cuidado, ¿o no? Hay que renunciar, claro, y no servir ¿a quién? Al pecado. Porque si yo sigo sirviendo al pecado, me impregno y salir de ahí es imposible. Pero me tengo que fortalecer entonces, ¿en qué? En la parte espiritual. Y si usted, mi hermano o amigo, en este momento de su vida, y preste especial atención, si el pecado lo atrae y el pecado lo seduce y usted cae al pecado y de repente pecar no le duele, mucho cuidado, preste atención. Como dicen, está perdido. No solamente perdido, se está engañando a sí mismo, está pensando que es creyente, que es cristiano, pero realmente, posiblemente, hermanos, no lo es. Y ahí es donde tiene que ponerse ¿cómo? A cuentas con Dios. Porque el amor y la misericordia de Dios, su fidelidad es tan grande que nos dice que debemos reconocer el pecado, arrepentirnos, confesarlo, obedezca y cambie, póngalo de un lado, sepárese, renuncie y no sirva a eso. Mírelo desde la distancia, porque carnalmente pueden haber cosas que nos llaman la atención todavía, pero es que el Señor nos ha dado ¿qué? No nos ha dado espíritu de cobardía. Entonces uno ve y dice, ¡ay, qué miedo! No, es que nos ha dado ¿qué? Espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Si yo sé que por esta calle, al finalizar, tengo allá la tentación, hermanos, me voy por la otra. Si sé que una persona, un amigo, alguien es motivo de influencia negativa para mi vida, para agradar a Dios, hermanos, me aparto. Si veo que hay una actividad alrededor de mi familia en la cual voy a poner el nombre del Señor por el piso, hermano, no vaya. Porque entonces, ¿qué está pasando? Entonces, me dejo contaminar del pecado. Sigo viviendo en el pecado. O entiendo que vivo es para Cristo y que soy yo como creyente la persona llamada a hacer diferencia en ese ambiente, a dar testimonio, a poder llegar y decir, hombre, pero ¿por qué las cosas son así? ¿Por qué no pueden ser de esta otra manera? Venga, yo les comparto lo que dice la palabra de Dios. Porque si no somos obedientes, el final es un final de muerte, es un final triste. Porque el que no recibe al Señor y no tiene el proceso de ¿qué? De evolución en su vida cristiana, porque la redención, la
redención es en Cristo Jesús, no depende de nosotros. La justificación no depende de nosotros, es solamente por Dios. La santificación es en Cristo, pero usted tiene que mirar cómo va a caminar, porque el Señor no lo obliga. Nuestra voluntad está ahí, usted o coge por un buen lado o coge por el lado de perdición, y se pierde, claro que se pierde. Cuando miramos en el libro de Gálatas 2:20, lo voy a leer tal cual está en la palabra de Dios, hermanos. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Sí? O sea, con el Señor Jesucristo estoy juntamente, es aferrado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, porque pueden haber circunstancias negativas que usted las va a vivir en su carne, la salud, un hijo desobediente, un entorno permisivo, una sociedad pecadora, vecinos haciendo bulla, qué cosa tan horrible. Dice: lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Lo vivo es en la fe del Señor Jesucristo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ojo con el versículo 21 de Gálatas 2:21, dice: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Hermanos, que la gracia de Dios, su misericordia, no se vuelva una excusa para el creyente en pretender decir equivocadamente que porque ya soy salvo, que porque ya bajé a las aguas bautismales, entonces yo hago lo que se me pegue la gana. No es así, hermanos, no es así, porque hay una corriente que dice eso: no, yo ya soy salvo, yo ya puedo hacer lo que yo quiera. No, señor, no se equivoque, no es así. El apóstol les dice desde el comienzo: de ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces no se puede volver una excusa. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. No desecho ni la gracia de Dios, pero ojo, tengo que prestar atención a mi vida, cómo voy caminando, porque si no pongo el nombre del Señor por donde, por el piso, hermanos, y eso no es justo ni con usted ni menos con el Señor. En Primera de Corintios 10 del 12 al 15, hermanos, miren lo que dice, literal, se lo voy a leer como dice: así que el que piense estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Lo que estábamos diciendo ahorita. Es que hay circunstancias, es mi lucha, claro, pero no nos va a venir ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. O sea, mire, es mejor que a uno le digan las cosas, porque cada persona ya va tomando una decisión en base a lo que realmente es su vida. Cada persona tiene que tener un comportamiento acorde a su condición de salvo, de tener al Señor Jesucristo. Y en Efesios, en el capítulo número 10, Efesios 6, los versículos 10 en adelante, porque es que, hermanos, no hay club de buenos. No, porque a veces la persona dice: no, es que yo ya tengo al Señor, entonces a mí no me pasa nada, yo ya voy caminando bien. No, mientras nosotros estemos en nuestra condición humana, vamos a tener ese riesgo de pecado. Por eso tenemos que andar más cuidadosos. Y en esa porción de la palabra en Efesios 6, el 10 en adelante dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hay que fortalecerse en el Señor, no en mí, en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El versículo 13 dice: por tanto, tomad la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Es que nuestra lucha no es contra sangre y carne.
Y dice el apóstol Pablo, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermanos, su lucha es ¿contra quién? Hay un ser de maldad llamado Satanás, y ese personaje es el que está ahí presente. Pero nosotros debemos tomar en cuenta de que ya somos muertos al pecado y somos vivos por Cristo. Somos vivos por Cristo. El tercer punto entonces nos dice: vidas con propósito. Dele el valor que realmente debe de tener en su vida el que el Señor lo salvó. Dele el verdadero valor, porque en la medida en que le damos ese valor, nuestra vida tiene un propósito. Nosotros vemos propósito como creyentes cuando estamos sirviendo al Señor, cuando vamos caminando conforme a lo que Él nos manda. Y miren lo que nos dice la palabra en los versículos 8 en adelante. Dice: y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque es el Señor el que derrotó la muerte. Es Él mismo. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. La obra perfecta del Señor la hizo una vez y para siempre. No la tiene que volver a hacer. No la tiene que volver a hacer. Ya la hizo, es para siempre. Porque en cuanto murió, el pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esas son palabras de esperanza, hermanos, para todos y cada uno de los que hoy estamos acá. La muerte ya no tiene el poder. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo la venció. Nuestro Señor Jesucristo la venció. Estamos muertos al pecado por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Estamos muertos al pecado, es por eso. Debemos de caminar tranquilos, confiados. Ese es nuestro Señor. Por eso el creyente vive por Cristo y para Cristo. O si no, está en el lugar equivocado. Hay esperanza, hermanos, para todo aquel que recibe a nuestro Señor Jesucristo. Es por eso el mensaje de salvación que debemos de compartir y hablar. Por eso debemos estar realmente comprometidos con el Señor, para que nuestra vida tenga un propósito. Estamos a la espera de que el Señor venga por su iglesia. Amén. Oramos permanentemente, pero hay personas a nuestro alrededor que necesitan saber del Señor Jesucristo. O sea, es una bendición para todos y cada uno de los que ya tenemos esta información, poderla compartir con otras personas. Ese es el privilegio dado por Dios a usted que ya conoce la verdad. Es un privilegio que ni siquiera es dado a los ángeles. Los ángeles no pueden venir a compartir la palabra de Dios, no lo pueden hacer. Pero usted como hijo de Dios lo debe de hacer, por no decir que lo tiene que hacer, porque realmente su compromiso es con el Señor, no con los hombres. No, si a mi alrededor hay personas que yo quiero, que yo amo, necesito en forma prioritaria compartir la verdad de Cristo, del Evangelio de Cristo. ¿Sí? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en Él cree. Entonces la obra que Él hace, la hace Dios, no la estamos haciendo nosotros. Invite a personas a la iglesia, comparta del Señor Jesucristo, aliméntese, mi hermano, en forma abundante, espiritualmente, mire, de su santa y divina palabra. Los días miércoles, hermanos, tenemos culto de oración y estudio bíblico, lo invitamos, venga, no se pierda ese alimento. Los días sábado, ayuno y oración, de 9 a 11 de la mañana, acá en este lugar. Jovencitos, niños, tenemos el tiempo del Club de Valores, sábados 3 de la tarde, aquí estamos. Domingos, miren, el tiempo de culto para el Señor, un sitio dado por el Señor, escuela dominical. ¿Saben que hay muchas iglesias que ya no tienen escuela dominical?
pero es necesario, es fundamental. Preguntas, así como hizo Alberto, y no entiendo tal cosa, aclárame tal. Claro, y todo eso hay que anotarlo. Al finalizar el culto, acérquese si tiene preguntas con relación a la escuela dominical o a la predicación, hágalo, porque es parte de esa edificación, de alimentarnos para realmente poder tener una vida con propósito, porque lo que usted ya sabe, la verdad bíblica, usted la tiene, hermano, sí o sí, que compartir, lo debes compartir. Hay un himno que cantamos que tiene ese título: fortalezcase en tener y en empezar hábitos espirituales, porque es que los hábitos generalmente anterior eran hábitos malsanos, pero usted tiene que empezar a alimentarse, a tener hábitos que le permitan realmente estar en sintonía con Dios. ¿Para qué? Para poder saber que va a renunciar, para saber también cómo es que no le va a seguir sirviendo al diablo, sino a Dios, y para que su vida sea usada en gran manera. Mi hermano y amigo que hoy está acá visitándonos o que ha venido y que en este momento de su vida usted no ha recibido aún al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, yo le invito a que levante la mano. Si usted en el corazón dice: yo recibo al Señor, levante la mano y nosotros estaremos orando por ustedes. ¿Para qué? Para que el Señor siga guiando sus vidas, porque hay un momento especial en la vida de cada persona, es cuando dice: yo recibo al Señor, sé que el Señor Jesucristo es mi única salvación y que a través de Él yo voy a salir adelante, porque no hay otra forma. Siempre la invitación, hermanos, debe estar ahí. Inviten a sus familiares y amigos. Así pues, tomen en cuenta, mis hermanos, que estamos como muertos al pecado, pero vivos para con Dios. Esté atento y vigilante, no baje la guardia en su vida, renuncie de una vez por todas al pecado, identifique a qué es a lo que usted tiene que renunciar y no le sirva más al diablo si de repente lo está haciendo. No sea un instrumento útil para él y ponga su vida al servicio de Dios. ¿Cómo? Respete y obedezca lo que el Señor le manda. Lo invito a que se ponga de pie, mis hermanos y amigos. Vamos a finalizar este tiempo de predicación con una palabra de oración. Amantísimo Padre Celestial, gracias, Señor, por enviar a tu Hijo, a tu único Hijo, a morir por mis pecados, Señor, para darme salvación, la salvación que necesito. Permíteme, Señor, en tu gracia, renunciar de una vez por todas, Señor, a todo pecado. Límpiame, Señor, de toda mi maldad. Permíteme servirte solo a ti, Señor, y a nadie más. Guía nuestras vidas y bendícenos, Padre, conforme a tu santa y divina voluntad. Después nuestra oración en el santo y divino nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén y amén. Mis amigos y hermanos, así puestos en pie, los voy a invitar a que finalicemos con un himno para la alabanza y gloria de nuestro Señor, que tiene por título Vida Nueva Encontré. Mi vida se la debo a Jesús, porque Él murió en la cruz por mí. Ya mi vida se la debo a Jesús, porque Él murió en la cruz por mí. Vida nueva encontré en la cruz de Jesús, porque Cristo mi deuda pagó. Vida nueva encontré en la cruz de Jesús, porque Cristo
Señor esté con todos ustedes.